América no es descubrimiento, sino invención. 12 de octubre, una fecha memorable para celebrar y rendir homenajes, o un infausto histórico execrable, trágico, cuyo recuerdo más valdría olvidar, mejor aún, borrar, si posible fuera, para sanar cicatrices colectivas. En honor a la verdad, las respuestas meramente humanas son variadas y dependerán de la cosmovisión e ideología que se adopten alrededor de este magno acontecimiento, así como del sentido de pertenencia en el rumbo histórico e identitario en que uno se engarce y del que se sienta parte. Desde un sentido metafísico y teocéntrico de la historia, al que no ocultamos adherir, el descubrimiento de América fue un evento providencial, por más que en apariencia meramente fáctica se reconozca su punto de partida accidental. El hecho de tardarse décadas en reconocer que se había arribado a un continente nuevo, no a la India asiática, cuya nueva ruta de acceso marítimo se pretendía trazar. Muchos habrían de lamentar, quizá a perpetuidad, como mala hora, este accidente de la historia, deseando que jamás se hubiera producido. Podemos entender tal mentalidad, y más aún, tal repertorio psicológico de anticuerpos a la dominación hispánica en lo que hoy conocemos como América. Y lo entendemos porque se da por lo general, precisamente, en aquellos que no se identifican con España, Europa u Occidente, ni con lo que ello representa. Suponemos que al contrario, estas personas detentan una religión o irreligión, lengua, cosmovisión, costumbres, etnia y derroteros políticos ajenos a lo que el Imperio Español trajo a América. Señálense entre ellas a multitud de etnias indígenas, sea como comunidades o como individuos, que conservan y desean que se hagan respetar su otredad frente al imaginario de instituciones occidentales. También cuéntense aquí a los grupos y gente de cuño marxista y con tendencias apolíticas que llaman de liberación, cuya inspiración, siendo materialista, humanista y atea, aun si se consideraran creyentes adscritos a alguna fe religiosa, les distancia enormemente del espíritu ideológico y político de la España imperial. Finalmente, se hacen presentes como ajenos o contrarios a la hispanidad aquellos que, reconociendo su hibridación cultural y étnica, afirman y retoman para sí su legado indígena de forma exclusiva y excluyente. Nosotros, por el contrario, aún reconociendo con respeto y hasta admiración el valor de nuestros ancestros indígenas y su cultura, sin embargo, retomamos con orgullo la herencia española, que llevamos viva no solo en la sangre, sino en nuestro espíritu. Para quienes así reclamamos nuestra estirpe hispánica, el 12 de octubre, lejos de ser oprobioso, es un motivo de festejo, júbilo y veneración. Consideramos esta fecha lejana en el cronos, pero viva en el eros metahistórico al que nos plegamos. Frente a los odios e incomprensiones que suscita esta efemérides, sea por constituir ecos de gritos dolientes de identidades ancestrales cuya resonancia sigue viva, y que siendo así logramos comprender, o más aún, proviniendo de desfiguraciones históricas e interpretaciones parciales en torno al balance del valor civilizatorio y los aportes negativos y positivos que ha legado España a América, nosotros afirmamos nuestro amor y gratitud al legado hispánico y no ahorramos ocasión para dar nuestro humilde homenaje a la España imperial, a la que confesamos como madre patria. Ante todo, reconocemos en los conquistadores españoles a simples seres humanos, ni ángeles ni demonios. Lejos de nosotros el fabular la historia con leyendas rosas o negras, lo que no nos impele ni a la neutralidad, ni a borrar de nuestro juicio personal valoraciones de adhesión y afecto en una manera general a la gran empresa colectiva, espiritual, cultural y política efectuada por España. Creemos que quien logra consolidar y definir su identidad, quien sabe quién es, de dónde viene, a dónde se inclina y qué repudia, es capaz de poder apreciar el valor de sí mismo,
de los otros y también de reconocer tanto sus defectos como sus virtudes. Como bien dice Jacques Lafay, hemos de considerar a los conquistadores como hombres en una situación histórica particular y no como superhombres o bestias. Y en otra parte, todavía en nuestros días siguen vivas las controversias entre los historiadores. La exaltación heroica de la conquista, por una parte, y el anatema a los crímenes de sus autores, por otra, han señalado con una ambigüedad tenaz este episodio único en la historia de la humanidad. La fe nos brinda la clave histórica para justipreciar a los conquistadores. Invirtamos los arcos de triunfo que le levantó la España imperial. Recibamos con prudencia las requisitorias de los historiadores ingleses y hugonotes. Instruyamos nosotros mismos el proceso, dando la palabra a los testigos, los conquistadores mismos, en sus relaciones, y esos jueces exigentes que fueron para ellos los conquistadores espirituales, como se han llamado los misioneros católicos. Si la parcialidad de unos y otros nos deja duda, tiene el mérito de introducirnos en un mundo espiritual que se nos ha hecho ajeno, el de los conquistadores. Solo podremos comprenderlos desde el punto de vista de su época, y en función de la moral que fue suya, podremos enjuiciar sus actos. Francisco Morales Padrón refuerza esta idea. Pensamos y afirmamos siempre que nada mejor para conocer a aquellos hombres que sus hechos y la documentación. Nada de interpretaciones modernas. Los hombres que ahí fueron a América no eran una pandilla de asesinos desalmados, eran unos tipos humanos que actuaban al influjo del ambiente determinado por su época, por las circunstancias, por el enemigo, por su propio horizonte histórico. La conquista puso al rojo todas las virtudes y defectos de la raza. Y con gran atino amplía, para acercarnos a la psicología del conquistador, hemos de huir de la vida muelle de nuestro estadio cultural y abandonar los prejuicios y criterios del tiempo actual. La experiencia de sus vidas hay que juzgarla de acuerdo con los cánones de su época y metiéndonos en sus circunstancias. Arrogantes, rapaces, turbulentos, implacables y crueles han sido para una legión de historiadores que han sentado cátedra sobre ellos. Santos para otros. Hubo de todo, y lo que maravilla es que a la distancia que actuaron y dentro del medio en que lo hicieron, no se hubiesen comportado más despótica y anárquicamente. Hecho este recordatorio que apela a un sano juicio histórico, que consideramos que vale la pena retomarse, diremos que fue América, más que ser descubierta, fue inventada, y no por obra anónima, sino por la orientación y labor del ingenio español. Ciertamente, este continente llevaba milenios de estar habitado por diversidad de pueblos, con distinto tipo de organizaciones sociales y culturas. De modo que descubrimiento implica un término etnocentrista europeo, puesto que las tierras americanas ya eran conocidas por una pléyada de comunidades humanas. Pero admitimos que este mismo problema de limitación semántica o conceptual al usar ciertos términos se puede encontrar en otros conceptos, como el de indios, indígenas, nativos o pueblos originarios, al hacer referencia a los habitantes de América que vivían allí desde siglos atrás, antes de la llegada de los europeos. Reconocemos la subjetividad y orientación que implica descubrimiento de América, y que es un término superable o refutable. No obstante, una vez reconocido su connotación etnocentrista, acusamos de lo mismo y señalamos también que no está exento de parcialidad usar el término de pueblos originarios, puesto que si se toman en cuenta las diferentes teorías del poblamiento de América, la mayoría, y las más aceptadas, afirman que las poblaciones americanas pre-europeas descienden de migraciones principalmente asiáticas. En un sentido estricto, por tanto, no podemos decir otra cosa
sino que los precolombinos sí que tenían miles de años de vivir y desarrollarse en América, pero su origen no es americano. A menos, claro, que adhiramos a la tesis de Ameghino, que hace de América el origen de las poblaciones americanas, lo que se desmiente analizando el feno y genotipo mongoloide de la mayoría de indígenas de nuestro continente. El uso del término pueblos originarios, por tanto, así como el de descubrimiento, es fácil de entender, pero en el fondo, inexacto y parcial. Además, los llamados descubridores europeos, para el caso, los españoles, no encontraron una región continental con una política, sociedad, civilización, lengua y religión unificadas. No se puede hablar más que acomodaticiamente de América, antes que este continente, más allá de su unidad territorial o proximidad geográfica, conformara una unidad histórica de civilización, fruto de la hibridación de sus elementos con los europeos, pero bajo la hegemonía occidental, en especial, al hablar de Hispanoamérica, bajo la rúbrica española. De esta unidad en la diversidad que llamamos América, particularmente de Hispanoamérica y su nexo indisoluble e irreversible con el Imperio Español, cuyo perpetuo legado es la hispanidad, nos sentimos dichosos herederos, y por eso celebramos el 12 de octubre, más que como un descubrimiento de América, como principio de la conformación de Hispanoamérica y exaltación de la hispanidad como estilo de existencia. De la empresa conquistadora y el legado español, su sentido, semblanza de conquistadores y características de la hispanidad, hablaremos en otras ocasiones.